Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 52 del podcast Filosofía Simplemente. En este episodio hablamos de las características de la ilustración alemana, que toma elementos de la británica y la francesa, pero además tiene sus propias peculiaridades. Todo ello marcará el pensamiento de Kant, el último de los filósofos ilustrados. En el pensamiento ilustrado alemán, también se considera que la razón lo puede todo, aunque tiene unos límites en la experiencia. Pero los pensadores ilustrados alemanes quieren llevar la razón a todos los ámbitos de la filosofía y por esto se interesan por el problema del conocimiento y del método correcto para el mismo. Se le da importancia a los problemas éticos, sociales, los problemas del derecho y de la justicia, y algunos quieren que la estética forme parte también del sistema filosófico, como ya lo hizo en el pensamiento clásico griego. En este sentido destaca la figura de Alexander Baumgarten, precedente claro de la crítica del juicio de Kant. El Emilio de Rousseau influyó mucho en el pensamiento alemán, que se preocupó por la educación de la sociedad. El propio monarca Federico II el Grande hizo mucho por la educación y la cultura. Pero, así como los pensadores ilustrados en Gran Bretaña y Francia mantenían una postura escéptica respecto a la metafísica, los pensadores alemanes, muy influidos por Leibniz, tuvieron un gran interés por los problemas de la metafísica. Se puede afirmar que el pensamiento ilustrado alemán pretendía construir un sistema total usando la razón. Los ilustrados británicos y franceses no tenían esta idea de sistema. La ilustración alemana aporta una originalidad al pensamiento filosófico, la de intentar construir un método de análisis racional que tiene que avanzar muy despacio para ir razonando detenidamente cada paso, intentando poder dar validez a todos los conceptos que se utilicen. La pretensión es la de fundamentar rigurosamente cada concepto y cada avance. El fin siempre es la validez, ya que intentaban que este método fuera como el método matemático. De aquí que fuera muy importante ser riguroso con los términos usados. Cada palabra importa. Cada matiz en un término implica un significado. Por esto hay que ser muy precisos. Esta tarea se la impuso en primer lugar Christian Wolff e influyó de manera determinante en el lenguaje, la terminología y la manera de razonar de la filosofía de Kant. Claro está, esto hace difícil la lectura de los textos de estos pensadores, pero la precisión y el rigor están asegurados. Como ejemplo citamos un texto de Wolff de su libro Filosofía racional y lógica, de 1728. En el método filosófico no se necesita hacer uso de términos que no hayan sido aclarados por una definición exacta, ni hay que admitir como verdadero lo que no esté suficientemente demostrado. En las proposiciones se ha de determinar con igual cuidado el sujeto y el predicado, y todo debe quedar ordenado de tal manera que sean premisas aquellas cosas en virtud de las cuales se comprenden y justifican las siguientes. Se hace así evidente la influencia de Wolff en la manera de trabajar de Kant. Veamos un ejemplo. Kant, en su crítica de la razón pura, divide la estética trascendental en dos partes. En la primera, exposición metafísica del espacio y el tiempo, tiene que razonar que tanto espacio como tiempo son a priori, porque están en el sujeto que conoce y son intuiciones, porque aún la razón humana no está pensando, sino que espacio y tiempo es lo primero que se aplica a las impresiones desordenadas que proceden del exterior. Y con esto no se conforma, porque en la exposición trascendental
del espacio y el tiempo, razona ya cómo el espacio justificará la geometría y el tiempo la aritmética, para poder después, cuando ya se piense, construir juicios sintéticos a priori en matemáticas. Es por esta razón que la manera de trabajar de Kant es tan lenta y requiere de tanta concentración. Habrá que seguir sus razonamientos paso a paso para poder entenderlo. Además de Christian Freiherr von Wolff, Alexander Gottlieb Baumgarten y Gotthold Ephraim Lessing son las figuras más destacadas de la Ilustración alemana. Ahora vamos a ir tratando el pensamiento de estos tres pensadores. Como hemos dicho, el pensamiento de Christian Wolff tuvo como principal preocupación la construcción de ese método que se debería utilizar para dar validez y fundamentar todos los conceptos razonados al ir pensando. Por esto se preocupó en primer lugar por el lenguaje, y su idea de método es lo que fue más eficaz y de hecho no solo influyó en la manera de trabajar de Kant, sino que mucha de su terminología, sus definiciones y clasificaciones se usan desde entonces por los pensadores alemanes. Esto es lo más interesante y original de su pensamiento. Por lo demás, su sistema es una mezcla de influencias muy diversas, algunas tomadas de Aristóteles, otras de la escolástica tardía, como el concepto de esencia de Duns Scoto. También tuvo influencia de Leibniz y el mecanicismo. Wolff consideraba a la filosofía como el instrumento para que el hombre alcanzase la felicidad y creía que tiene una finalidad de tipo práctico, que es alcanzar el progreso. Y para poder alcanzar este fin se debe tener lo que llamaba libertad filosófica, es decir, la de poder decir públicamente el propio pensamiento. Esta es la única forma de conseguir que se avance en el pensamiento y se vaya progresando. Él era un pensador racionalista, como se ve por su interés en el método matemático, y quería construir un sistema total de filosofía. En esto, su influencia principal es la filosofía de Leibniz. Consideraba que la filosofía tiene que ser el conocimiento de todo lo que es posible. De aquí que tenga que basarse en el principio de contradicción. De este principio se puede deducir el de razón suficiente, ya que los dos son principios lógicos, pero también ontológicos, y se pueden aplicar a la realidad. Aceptó también de Leibniz la distinción entre verdades de razón, necesarias y cuyo contrario solo puede ser falso, y las verdades de hecho, que son contingentes o probables, puesto que su contrario es posible. Las verdades de hecho son las que se pueden aplicar a la experiencia. Por ejemplo, Wolff creía que el mundo es como un mecanismo que funciona de manera necesaria por el hecho de cómo es, siguiendo leyes que dependen de cómo están conectados los seres. Pero esa necesidad depende únicamente de Dios, que es quien lo ha creado de esa manera. Podría haberlo creado de otra. Por tanto, la necesidad de las leyes del mundo es algo que podría ser de otra manera. Por otra parte, piensa que al haberlo creado así, es que Dios considera que es el más perfecto posible. Cree, por tanto, que el orden que hay en el mundo es como el de una máquina que funciona por una serie de causas, pero no acepta que haya en el mundo una teleología de tipo interno a los seres. La única finalidad se debe a Dios. Los seres del mundo son sustancias que tienen unas propiedades inherentes o atributos que dependen de la esencia de la sustancia, siendo la esencia la que determina lo que es la sustancia. Es lo inherente a la sustancia y los atributos de la sustancia dependen de esa esencia. Así, en su metafísica existe el concepto de sustancia, el de esencia y la causalidad eficiente, pero no la final.
y todavía utiliza el concepto de Dios dentro de su concepción del universo. En ética, considera que el fin del hombre es alcanzar la felicidad, que consiste en progresar en el conocimiento y desarrollo de la razón. El bien es precisamente esto, alcanzar la perfección y contribuir a la de la sociedad. Esto está inscrito en la ley natural con la que se nos ha creado. Por esto la voluntad del ser humano quiere esta perfección y para ayudar a que no se desvíe es muy importante la educación. Dividió la filosofía en teórica o metafísica, que a su vez se divide en ontología o estudio del ser, psicología que estudia el alma, cosmología para el estudio del universo, y teología natural que trata de Dios, su existencia y sus atributos, y la filosofía práctica, que estudia la ética y la política. El pensamiento de Wolff, fuertemente influido por Leibniz, como ya le pasaba a este, arrastra ciertas contradicciones, probablemente producto de su voluntad racionalista unida a la pervivencia de ciertas ideas tradicionales de la filosofía medieval. Wolff, en un primer momento, fue criticado e incluso expulsado de la universidad, aunque fue readmitido durante el reinado de Federico II y acabó teniendo mucha influencia, sobre todo gracias a su sistema, que se estudiaba en las universidades alemanas de la época. Más importante como filósofo fue Alexander Baumgarten. Seguidor de Wolff en la importancia del análisis de los términos, escribió una metafísica que es un compendio del sistema de Wolff. Este libro lo usó Kant en sus clases como manual. Baumgarten analizó mejor los términos y los conceptos que Wolff. Cassirer, en su Filosofía de la Ilustración, cita a Kant cuando dice de Baumgarten que es un analítico excelente. Su metafísica es un modelo de exactitud a la hora de definir conceptos y de rigor en las definiciones y en las demostraciones. Además, Baumgarten, gran conocedor del griego clásico, era muy riguroso con los términos que utilizaba. Pero Baumgarten no destaca exclusivamente por esto. Su aportación más importante para la Ilustración alemana y para la posteridad es la de ser el fundador de la estética alemana y con ello prácticamente el de la estética moderna. Veamos cómo llega a su fundamentación de la estética. Baumgarten fue el primero que llamó a la teoría del conocimiento que precede a la metafísica gnoseología, porque gnosis es conocer en griego, y la dividió en dos partes: lógica, que estudia el conocimiento racional y científico, y estética, que se refiere al conocimiento sensible, pero no al conocimiento sensible como base empírica para llegar al racional y formar conceptos o ideas abstractas, sino al conocimiento sensible que nos lleva a una sensibilidad artística de goce, de vivencia de algo bello. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.